Muy buenas noches, mi nombre es Daniela Altagracia Rispere, matrícula 2025-0192 y les estaré explicando la herencia biológica módulo 10. Bueno, pues, ¿qué es la herencia biológica? Característica, importancia y conceptos importantes en genética. La herencia biológica es el proceso mediante el cual los seres vivos transmiten sus características de una generación a otra. Esta transmisión ocurre a través del ADN, compuesto por genes que llevan la información necesaria para formar y mantener un organismo. Esta se caracteriza porque se transmite mediante células reproductoras, óvulos y espermatozoides. Es importante porque permite explicar por qué nos parecemos a nuestros padres, permite estudiar y prevenir enfermedades hereditarias y es la base de la genética, la evolución y la biotecnología. Entre los conceptos importantes tenemos el ADN, que es la molécula que contiene toda la información genética necesaria para que un organismo viva, crezca, se desarrolle y se reproduzca. Los cromosomas, que son estructuras organizadas que empaquetan y ordenan el ADN dentro del núcleo de la célula. Los humanos tenemos 46 cromosomas, en total 23 pares, y en ellos se encuentran miles de genes. Los genes son segmentos específicos de ADN que contienen la información necesaria para producir proteínas. Estas proteínas determinan nuestras características, o sea, color de ojos, tipos de sangre, entre otros. Tenemos los genomas, que es el conjunto completo del material genético de un organismo. Incluye todos los genes y el ADN no codificante. Es la suma total de instrucciones que hacen que una especie sea lo que es. Los alelos, que son diferentes formas o versiones de un mismo gen. Por ejemplo, el gen de color de ojos puede tener un alelo para ojos marrones y otro para ojos azules. Tenemos genotipo, que es la combinación de los alelos que una persona posee para uno o varios genes. Es la información interna heredada de los padres y no siempre es visible. Y el fenotipo, que son las características observables de un organismo, su aspecto físico, su comportamiento, cómo funcionan sus órganos. Las leyes de Mendel, ley de la uniformidad, segregación y combinación independiente. Las leyes de Mendel son un conjunto de principios fundamentales que explican cómo se heredan las características de padres a hijos. Fueron descubiertas por Gregory Mendel, un monje y científico que entre 1856 y 1865 realizó experimentos con plantas de guisantes. Mendel observó cómo se transmiten rasgos como el color de la flor, la forma de las semillas y la estructura y la altura de las plantas. Las leyes de Mendel son importantes porque explican cómo se transmiten los rasgos hereditarios, permiten predecir probabilidades genéticas en hijos, sirven para entender enfermedades hereditarias y tipos de herencia. La primera ley de Mendel, que es llamada ley de la uniformidad, establece que cuando se cruzan dos individuos puros homocigotos para un mismo carácter, pero con alelos distintos, por ejemplo, A mayúscula por A minúscula, todos los descendientes serán iguales entre sí y mostrarán el talante dominante. La segunda ley de la segregación, explica que cada individuo posee dos alelos para cada característica, pero solo transmite uno de ellos a cada gameto, óvulo o espermatozoide. Estos alelos se separan durante la formación de gametos. Esta ley explica por qué reaparecen los rasgos recesivos en la segunda generación, F2. Y la tercera ley de la combinación independiente, dice que los genes que están en diferentes cromosomas en lugares distantes del mismo cromosoma se heredan de forma independiente unos de otros. Voy a mencionar una aplicación de la ley de Mendel, por ejemplo, en medicina. Permite la predicción de enfermedades hereditarias, por ejemplo, la hemofilia, fibrosis quística, y estudios genéticos en pareja antes de tener hijos. Ahora hablaremos de las enfermedades genéticas, congénitas y hereditarias. Las enfermedades genéticas son afecciones causadas por alteraciones en el ADN, ya sea en uno o varios genes o en la estructura o número de los cromosomas. Pueden heredarse de los padres o aparecer espontáneamente durante el desarrollo embrionario y se caracterizan por afectar el funcionamiento del organismo, alterar el crecimiento, provocar trastornos metabólicos o estructurales y manifestarse desde el nacimiento durante la vida.
dependiendo de su origen y severidad. Ejemplo de estas son el síndrome de Down, fibrosis quística, entre otras. Las enfermedades congénitas son condiciones presentes desde el nacimiento que pueden originarse por factores genéticos, ambientales, infecciones, exposición a sustancias tóxicas o fallas en el desarrollo embrionario. Estas se caracterizan por manifestarse al nacer o poco después, afectar órganos o estructuras corporales, variar en gravedad y no ser necesariamente hereditarias. Ejemplo, el labio leporino y paladar hendido, cardiopatías congénitas, entre otras. Y las enfermedades hereditarias, que son trastornos que se transmiten de padres a hijos mediante los genes y siguen patrones de herencia como dominante, recesiva o ligada al sexo. Entre estas tenemos el daltonismo, hemofilia, acondroplasia, entre otras. Los grupos sanguíneos ABO y RH. Los grupos sanguíneos son sistemas de clasificación que permiten identificar el tipo de sangre de una persona según la presencia o ausencia de ciertos antígenos en los glóbulos rojos. Estos antígenos son proteínas o azúcares que hacen que cada tipo de sangre sea diferente. Esta clasificación es esencial para transfusiones seguras, embarazos y estudios médicos. El sistema ABO es el principal sistema de clasificación de la sangre. Se basa en la presencia o ausencia de dos antígenos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos A y B. Esta funciona de la siguiente manera. Cada persona hereda de sus padres la información que determina su tipo de sangre. Dependiendo de los antígenos presentes, se forman 4 grupos. Grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Ok. El sistema RH clasifica la sangre según la presencia o ausencia del antígeno D en los glóbulos rojos. Este es heredado de forma dominante. Basta con un alelo RH positivo para que la persona sea positiva. Por eso la mayoría de la población es RH positivo. Y por último tenemos las anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas son alteraciones que afectan la cantidad o la estructura de los cromosomas. Los seres humanos normalmente tenemos 46 cromosomas, en total 23 pares, cuando ocurre un error durante la formación de los óvulos o espermatozoides, o durante la división celular puede producirse una anomalía que afecte el desarrollo físico y mental de la persona. Esta anomalía puede ser numéricas, hay cromosomas de más de menos o menos, y estructurales, un cromosoma está roto, falta un fragmento o existe un intercambio entre partes. Muchas gracias.